Corría el año 1925 cuando un estudiante de arquitectura, Adolfo López Durán, pintó ese cartel. Probablemente él ni se lo imaginaba cuando dibujó esa silueta de un hombre montado a caballo, pero esa figura se convirtió en una figura omnipresente en la España agrícola de la primera mitad del siglo XX, también en Portugal. La del nitrato de Chile fue probablemente la primera campaña de publicidad a gran escala en la historia de la península ibérica. El del nitrato de Chile es solo uno de los 200 carteles que se pueden admirar en este libro que tengo aquí, que pesa un montón, Carteles de Economía Española 1870-1960, que ha publicado la Fundación de las Cajas de Ahorro Funcas y que firma el profesor de Economía Aplicada de la UNED, Carlos Velasco. Señor Velasco, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esta afición suya, que tiene 200 carteles en casa, me decía que le ha costado incluso algún disgusto familiar. ¿Cómo se le ocurrió esta afición? Bueno, disgustos que se van solucionando, pero realmente disgustos que vienen desde hace pues en torno a 20 años, que es cuando empecé a coleccionar los carteles de publicidad que se ponían antes en fachadas de casas, calendarios que había dentro de las habitaciones, fuera de una tienda, de un bar, y que los había de papel, los había de cartón, los había de chapa, y que realmente nunca se han valorado suficientemente, porque se supone, como ahora, que se están en una calle, están pegados en una pared y se tiran. Con el tiempo pues han ido escaseando, han ido teniendo un cierto valor cultural, social, histórico, yo diría que como un reflejo de la época en que se emitieron, sobre todo si pensamos que el cartel publicitario hoy es un elemento residual dentro del mundo de la publicidad. Pero hace 50 o 100 años... En aquella ocasión, en 1870, 1960, era casi la única forma de hacer publicidad. Tenemos poco tiempo, vamos a ver... Era la única forma casi de publicidad hasta 1960, en que son desplazados por la televisión y realmente pues ya desaparecen. Pero hasta entonces era el único elemento publicitario y en color, lo cual conviene tener en cuenta. Creo, señor, algunos carteles. Vamos a empezar un poco por lo que se comía y lo que no se comía en aquella España de no hace tanto. En el libro aparecen muchos carteles de reconstituyentes para niños, de complementos a la alimentación que en aquella época eran imprescindibles. Había pues un nivel de vida bajo para la mayor parte de la población, había hambre, había carencias, sobre todo en la etapa que yo estudié y por lo que me surgió en los años 40, y en esa época y antes, pero sobre todo en los años 40, había efectivamente anuncios de productos farmacéuticos sanitarios que eran reconstituyentes, de hígado de bacalao, de productos que eran mágicos y arreglaban todo, para el raquitismo, donde aparecen unos niños saliendo de una gruta a oscuras, delgados, y al final aparece un niño grueso, que sería el final. Estamos viendo uno aquí en pantalla de comida para las gallinas. Bueno, volvemos a ver el del raquitismo. Les pido a los compañeros que nos pongan el que tenían antes. Comida para las gallinas, que era también un producto que se publicitaba de una forma muy habitual. Polvos pinos, que eran el antecedente de los alimentos para el ganado y que parece que eran mágicos. El que los tomaba, o los animales que los tomaban, pues tenían muchos huevos, y los que no, pues eran pequeños y escasos. Hay uno que nos ha llamado la atención, que pone caviar español. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ya entonces la publicidad era un poco engañosa ya por entonces, en los albores? No, curiosamente no era engañosa, y es un tema que mucha gente no conocemos o no se conoce. El caviar español hasta hace unos 20-25 años era de los mejores del mundo, y posiblemente mejor que el caviar ruso, y era el caviar que había de los esturiones del Guadalquivir. Y curiosamente, con las sequías, urbanizaciones, desecaciones y presas que se hicieron, desapareció esta especie, y ahora la Universidad de Sevilla lleva como 15 o 20 años intentando reintroducirlo. Pero realmente el caviar español en los años 30, incluso en los 50 todavía, no era engañoso, era sorprendente visto desde la óptica de hoy, pero existía y era muy bueno. Bueno, de momento desapareció como otro de los protagonistas de muchos carteles que hemos visto también en el libro, que nos han llamado mucho la atención: los carros. Esos anuncios estupendos que vemos ahora de coches, en su día eran carros, incluso había anuncios de la DGT alertando a los carros, ¿no? Diciendo, hay un par de anuncios curiosos, uno que decía de noche: todos los carros son pardos,
con lo cual era normal hace 50 años ir por una carretera y encontrarte con un carro mal señalizado, mal iluminado y que podías tener un choque con él. Y hay uno, a mi juicio, fantástico, que es que anunciaba neumáticos para los carros, donde se ve a un campesino montado en un carro con un burro tirando delante y sin embargo que lleva unas ruedas de neumáticos, y hacían una conducción del carro mucho más cómoda, mucho más estable, más vibrante y más agradable. Es curioso también porque lo americano, el sueño americano se publicitaba mucho, pero por otro lado también el orgullo patrio sale en muchos de estos carteles. Hay uno que nos ha dado un poco de miedo. Bueno, hemos visto un anuncio publicitando un colchón, que era claramente el sueño americano, era dormirás como un... a ver, que me dicen mis compañeros que no se me oía con el libro, pero quería decirlo, es uno de los que hay, que da mucho miedo. El colchón flex, tal vez. Colchón flex. Pero uno de los que da mucho miedo es que alerta que organizaciones criminales provocan la baja de la moneda y de los valores nacionales y pide a la población que no se deje engañar para que suba la peseta. Esto es una cosa que hoy nos suena muy cercana, que es parecido a lo que dicen de los mercados. Ojo, la economía española va bien, no hay que dejarse tentar por, en realidad vamos bien y todo. Es unas presiones que hubo especulativas contra la peseta que la hicieron caer, y lo que salió fue una propaganda institucional del Ministerio de Economía de entonces diciendo que la gente no se dejase atemorizar y que siguiera confiando en la peseta porque realmente la economía iba bien. Es un poco parecido a la Secretaría de Defensa del Ahorro, y realmente visto hoy es curioso porque la historia económica se repite también. Después de 80 años pues ocurren situaciones similares. Tenemos que despedir, pero antes de irnos quiero que veamos un cartel que ahora nos creemos que somos muy modernos con las 3 dimensiones, pero ya en los años 30 se publicitaba el 3D. Vamos a verlo rápidamente. Que es curioso que ya en aquellos años las 3 dimensiones... Había sí el cine en 3 dimensiones, me parece que se llama Plastigrama, se anunciaba para África, para el norte de Marruecos, para Andalucía, y eran unas gafas de 2 colores que te permitían ver ciertas películas ya en 3 dimensiones, y como dices tú, una cosa que parece que se ha inventado hace un par de días. Esto para que veamos que no somos tan listos ni tan modernos en el siglo XXI como nos pensamos. Carlos Velasco, muchísimas gracias por venir a La Economía, gracias por este libro, desde luego una delicia, lleno de curiosidad, y que le dejen en casa seguir cultivando esta afición que luego la disfrutamos todos. Muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta otro día. Bueno, aquí lo dejamos, la tarde continúa, ahora la predicción del tiempo y después más noticias. Hasta ahora.